pues buenas noches a todos, bienvenidos a este estudio acerca de salud y sanidad divina. Gracias por estar con nosotros, yo soy el pastor Natanael Ramírez y estamos aquí en la iglesia Palabra de Fe enseñando acerca de esta clase. Espero que sea de bendición para tu vida. Esta es la tercera clase, hay 2 clases anteriores que es respondiendo a algunas preguntas que son comunes a la hora de pensar en la sanidad y salud divina de parte de Dios. Así que si tú es la primera vez que estás escuchando este video, te invito a que vayas a otra de esas 2 clases más para que tú puedas escucharlas y puedas aprender un poquito más acerca de estas preguntas tan complicadas a la hora de creer en la sanidad y salud divina, ¿verdad? Y hoy vamos a comenzar con el punto con el punto G. También te invito a que si tú no tienes el manual de forma digital o de forma física, nos hagas saber debajo de este video en la plataforma donde lo estés viendo para que podamos hacerte llegar ese manual, para que tú puedas, es un cuaderno de trabajo para que tú puedas resolverlo y poder avanzar en esto y tener el conocimiento no solo en nuestra mente sino también en un manual físico, ¿verdad? Bueno, pues muy bien, vamos a hablar hoy acerca de qué tiene que ver el aguijón de Pablo y bueno, en el tema es la sarna maligna de Job, pero vamos a ver solamente en esta clase qué tiene que ver el aguijón de Pablo. Yo sé que por muchos años he enseñado que el aguijón de Pablo es... Algunos piensan que es enfermedad, algunos piensan que son problemas, algunos piensan que es algo que Dios le mandó para que él no se enaltezca como lo dice en la palabra, como lo interpretan en las escrituras. Vamos a ir viendo cada versículo y cada parte de este pensamiento y no solamente quedándonos con el pensamiento tradicional, sino vamos a cambiar y a renovar nuestra mente sobre lo que realmente dice la palabra de Dios, tomando en cuenta su carácter, tomando en cuenta el carácter de Dios, porque recuerden que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, lo va a hacer, no importa lo que pase, así llueve, truene, relampaguee, pase lo que pase, Él va a cumplir con lo que Él dijo, ¿ok? Entonces vamos a ir a esta es la página 20 de su manual y vamos a ir al inciso G, y dice: estas 2 historias han impedido a muchos el creer que es la voluntad de Dios sanarles. Dicen, pues vean el aguijón de Pablo, ¿verdad? ¿Y qué de la tragedia de Job? Vamos a ver estas 2 historias, una por una, vamos a verlas y observemos lo que en realidad dicen las escrituras, ¿ok? Entonces vamos a ver, el primero es el aguijón de Pablo y vamos a 2 de Corintios 12 del 7 al 10. Recuerden que al final de este video tú puedes escribirnos las preguntas y bueno, estas clases están siendo presenciales, también los que están aquí pueden preguntar y vamos a tratar de resolverlos y si alguien está preguntando, vamos a subir también esos videos para que puedan ustedes tomar en cuenta esas preguntas y las respuestas que se dan. Ok, pues muchas gracias. Vamos a 2 de Corintios 12 del 7 al 10 y vamos a leer un poquito de lo que dice aquí. 1 de Corintios 12, se los voy a poner aquí, 12 del 17 12 del 7 al 10, ¿ok? Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ok, versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y simplemente me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Y si nosotros nos quedáramos simplemente con este versículo así, con este pensamiento tradicional, simplemente veríamos que lo que está diciendo Pablo es que no importa lo que Dios le haya mandado,
así haya sido enfermedad, así haya sido pobreza, así haya sido cualquier asunto que Dios le haya mandado, Él lo ha aceptado totalmente y se va a gloriar en eso que Dios le ha mandado, ¿verdad? Pero vamos a ver si es verdad lo que la tradición, el pensamiento tradicional nos ha enseñado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, dice, tradicionalmente la historia del aguijón de Pablo ha sido interpretada por una noble historia de cómo Dios usó enfermedad para humillar a Pablo. Algunas creencias tradicionales hasta dicen que esta enfermedad fue una terrible enfermedad en los ojos que Dios le dio a Pablo. Cuando Pablo le pidió al Señor que se la quitara, la teología tradicional dice que Dios le respondió: no, Pablo, con mi gracia puedes soportar esta terrible enfermedad, pues estoy usando esta enfermedad para humillarte. Mientras vemos este pasaje en las Escrituras, nos daremos cuenta que la creencia tradicional ha sido basada en suposiciones, no en hechos. Veremos que verdaderamente las tradiciones de los hombres han adulterado la palabra de Dios, especialmente con este pasaje de las Escrituras. ¿Sí? Mientras vemos este pasaje, ya lo leímos. Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca del aguijón de Pablo. Al estudiar este pasaje queremos contestar varias preguntas. Primero, ¿cómo describe la Biblia un aguijón en la carne? Porque si hablamos de un aguijón en la carne, tenemos que saber realmente qué es un aguijón en la carne, ¿no? Ver en la Biblia donde hay otras relaciones, donde se hable, otros versículos donde se hable acerca de un aguijón en la carne, ¿ok? O si es la primera vez o la única vez que se menciona en la Biblia. Segundo es, ¿quién le dio a Pablo el aguijón en la carne? ¿Fue Dios quien se lo dio o lo obtuvo de otra manera o de otro lugar, de otra persona? Necesitamos saber y aclarar quién le dio a Pablo el aguijón en la carne. Tercero es, ¿por qué se le dio a Pablo este aguijón en la carne? ¿Sí? ¿Por qué se le dio a Pablo este aguijón en la carne? Entonces algunos dirán para que no se enaltezca, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver para qué se le dio ese aguijón. ¿Qué le dijo Dios a Pablo acerca de este aguijón en la carne? ¿Qué le dijo Dios a Pablo acerca de este aguijón en la carne? Muy bien, ¿cómo describe la Biblia un aguijón en la carne? Y vamos a ver varios versículos bíblicos sobre un aguijón en la carne, sobre que hablan acerca de un aguijón, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ya vimos que el primero es 2 de Corintios 5:17, que es el que 12:7, perdón. 2 de Corintios 12:7, perdón. Y dice, es el que leímos, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Vamos, del siguiente versículo va a ser Números 33:55. Números 33:55. Y lo que dice es: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijón en vuestros ojos. Entonces aquí está hablando de que los moradores que van a dejar vivos de ese lugar, le está diciendo al pueblo de Israel, los moradores que dejen vivos de ese lugar van a ser para ustedes por aguijón en sus ojos y por espina en sus costados, y os afligirán sobre la tierra en que ustedes habitan. Entonces ya vemos que aquí se habla de un aguijón, pero es un aguijón más bien de personas que van a perseguir al pueblo de Israel. Ok, Josué 23:13. Josué 23:13 dice: sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a esta nación delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta vuestra tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Hasta que perezcáis. Bueno, aquí está hablando igual de espinas, ¿sí? Entonces dice, no serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para sus ojos.
Entonces es una forma también de hablar de el aguijón. Vamos al siguiente versículo, que es Jueces 2, versículo 3. Jueces 2, 3 dice: por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote otra vez para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Entonces aquí otra vez está hablando de esa espina en los costados, ¿verdad? De esa espina en los costados, de ese aguijón en los costados, que será como una persecución sobre de ellos, ¿sí? Dice: y sus dioses os serán tropezadero. Muy bien, el siguiente es Segunda de Samuel 23:6. Segunda de Samuel 23:6. Dice: mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Otra vez, más los impíos serán como, todos ellos como espinos arrancados, como aguijones, como espinos, como espinas, ¿verdad? Los cuales nadie toma con la mano. Y vamos por último a Miqueas. Miqueas 7, versículo 4 dice: el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Otra vez estamos hablando de persecución. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Entonces, ¿cómo describe la Biblia en cada uno de estos casos un aguijón en la carne? Entonces, 2 de Corintios lo habla como un aguijón en la carne. Ya vimos que Números, Josué, Jueces, casi todos hablan acerca de este aguijón como un espino, pero siempre por persecución. Dice que no serán quitados ellos, sino que serán como espinos o aguijones en los ojos, en los costados, espinas en los costados. Aquí dice que son como, el mejor de ellos es como un espino. Entonces vemos que de las diferentes formas en que lo mencionan, todo tiene que ver con perseguidores o persecución, ¿verdad? Muy bien, ¿a qué alguna vez se refiere este aguijón como a una enfermedad? Y la respuesta es no. Nunca de las veces de estos versículos que vimos, no aparece ninguno de ellos que diga que el aguijón es como una enfermedad para estas personas, para el pueblo de Israel, ¿verdad? En ninguna vez se menciona eso. Entonces, dice, al aguijón se le llama también mensajero ¿de quién? Según 2 de Corintios 12:7. Aquí dice, ¿es un mensajero de quién? De Satanás. Entonces, esto a veces se vuelve como una mala costumbre en la iglesia cristiana o en la tradición. Se vuelve una costumbre de querer echarle la culpa a Dios de todo, ¿verdad? Pero la verdad es que no es así. Si nosotros leemos detenidamente y nos damos cuenta del carácter de nuestro Dios, nos vamos a dar cuenta que eso no es así, sino que aquí lo que está pasando dice que este aguijón que le fue dado en la carne a Pablo es un mensajero de Satanás. Es un mensajero de Satanás. Entonces, dice aquí, podemos ver que Pablo le llamó el aguijón de su carne. Al aguijón de su carne le llamó un mensajero de Satanás. En realidad la palabra mensajero es la palabra griega ángelos, pronunciada ángelos, la cual es traducida ángel o mensajero en otras partes del Nuevo Testamento. Nunca se traduce esta palabra como mensajero como enfermedad. Entonces no tiene nada que ver con enfermedad, sino es como un mensajero. Dice, en realidad vemos que el aguijón que describió Pablo no era una enfermedad, sino que era un mensajero o ángel de Satanás. ¿Sí? Era una personalidad demoníaca enviada para abofetar a Pablo. Ahora uno podría pensar, ¿enviada por quién? ¿Fue enviada por Dios acaso para abofetear a Pablo? Bueno, eso saldría un poquito del contexto de quién es Dios, ¿verdad? Pero recordemos que si es un mensajero, lo está diciendo literalmente, ¿verdad? Es un mensajero de Satanás.
Entonces quien lo envió no fue Dios, sino fue Satanás directamente. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿quién le dijo a Pablo, que es pregunta, ¿quién le dijo a Pablo el aguijón de la carne, de acuerdo a 2 Corintios 12, 17? ¿Quién le dio, ¿Quién le dio, según 2 Corintios 12, 17? Satanás, ¿verdad? La respuesta es Satanás le dio este mensajero. Satanás le dio este mensajero. ¿Le dio Dios este aguijón en la carne o le envió este mensajero a Pablo? Otra vez, aquí no dice que Dios le dio nada, dice que es un mensajero de Satanás. En otras palabras, es un mensajero enviado por Satanás. ¿Sí? Otra vez. Inciso C dice, de acuerdo a 2 Corintios 12, 7, ¿por qué se le dio a Pablo este aguijón en la carne? ¿O por qué se le envió este mensajero de Satanás? Bueno, aquí lo que dice es, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Entonces, ¿por qué le fue dado? Para que no, bueno, sigue diciendo, un mensajero que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces dice que le fue dado para que no se les enalteciera sobremanera. Muy bien. Entonces, vamos a ver, vemos que por la grandeza de las revelaciones dadas a Pablo y para que no fuera exaltado desmedidamente, se le dio un aguijón en la carne, este mensajero de Satanás. Hay varias cosas que queremos observar en este verso. Las creencias tradicionales nos dicen que Dios usó el aguijón en la carne para mantener a Pablo humilde. Para que no le creciera la cabeza, en pocas palabras, para que no se le inflara la cabeza, ¿verdad? Dice, por las revelaciones que había recibido de Dios. Esto parece noble a simple vista, pero contestemos algunas preguntas. ¿Dios emplea a Satanás para mantener humildes a sus siervos? En otras palabras, porque algunos a lo mejor van a decir sí, ¿verdad? En otras palabras, ¿Dios le pediría a Satanás que le enviara un mensajero, un aguijón en la carne a Pablo para mantenerlo humilde? ¿Dios le enviaría un mensajero, le pediría a Satanás que le enviara un mensajero o un aguijón a Pablo para mantenerlo humilde? ¿Cuál es la respuesta? Si tu respuesta es sí, ponle ahí. Si tu respuesta es no, ponle ahí. Y vamos a seguir leyendo. Dice, cuando leemos la frase que no me exaltase desmedidamente, la perspectiva tradicional lo interpreta, no me llene de mucho orgullo, ¿sí? Por tanto, toda una doctrina ha evolucionado por interpretar esta escritura. Por causa de la grandeza de las revelaciones que Pablo recibió del Señor, la palabra de Dios estaba penetrando con poder a través del ministerio de Pablo, estaba ganando reputación, influencia a multitudes, estaba influenciando a multitudes de gente para Dios. Él y su ministerio estaban siendo exaltados, tenía un avivamiento en su ministerio. Para que esto no continuara, entonces Satanás le envió un aguijón en su carne, un mensajero a que lo abofeteara, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene un motivo más válido para callar a Pablo de la grandeza de las revelaciones que recibió? ¿Dios o Satanás? ¿Quién tiene mayor interés de callar a Pablo? ¿Quién tiene mayor interés de callar a Pablo? ¿Es Dios o es Satanás? Si tu respuesta es Dios, en realidad Dios lo que quiere es expandir el evangelio, ¿verdad? Eso fue lo que Él nos dijo. Por eso es que cuando Jesús se fue, nos dijo ir y predicad a todas las naciones. Y les dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén y después a Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en realidad, lo que Dios ha querido siempre es expandir el evangelio. Pero lo que siempre ha querido Satanás es detener el evangelio. Entonces, más bien aquí se está hablando, si alguien tiene un propósito
un motivo más válido para detener el evangelio que se está promoviendo por medio de Pablo es Satanás, nunca es Dios, ¿ok? Entonces es algo que podemos ver desde ahí ya el carácter de Dios que está siendo interpretado mal por la tradición, y como dice aquí, hay una gran doctrina en la iglesia tradicional que se habla acerca de que Dios envía ciertas cosas para que tú no te enaltezcas de más, ¿verdad? Entonces mucha gente piensa que lo que está pasando, la pobreza que vive, que la enfermedad que vive, que las situaciones que vive, los problemas del día al día que vive, viene de parte de Dios para que no se enaltezca. Y este es falso totalmente, falso con F mayúscula, es falso totalmente. Dios nunca va a usar nada para humillarte, este tipo de cosas más bien para humillarte, ¿sí? Esto no es algo que Dios haga. Ya lo vimos anteriormente, no, Dios no te humilla de esta manera. Dios dice que nosotros debemos de humillarnos, nosotros directamente, nosotros debemos de humillarnos, y lo que Dios nos da cuando nosotros nos humillamos es que Él nos da gracia. No nos da problemas para humillarnos, no nos da nada de eso, sino que Él nos da gracia cuando nosotros decidimos humillarnos. ¿Ok? Es algo que tenemos que hacer nosotros. Dios no nos va a humillar. Muy bien, dice, siguiente pregunta, dice, Dios es el que le dio a Pablo abundantes revelaciones. Eso es algo claro que tenemos bien cierto, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? ¿Desearía Dios callar a Pablo o que él y las revelaciones que ha recibido fueran exaltados? Primero, Dios no desearía callar a Pablo, ¿verdad? Podemos decirlo sin ningún cargo de conciencia, sin ningún problema. Dios no quiere callar a Pablo. Dios no lo va a callar, porque al contrario, todo lo que Dios le dio es para que Él lo hable, para que Pablo vaya y lo hable. ¿Sí? Entonces, las revelaciones que han recibido, dice, o que Él y las revelaciones que han recibido fueran exaltados. Claro que para eso también Dios le dio las revelaciones, para que todo esto fuera reconocido, exaltado o reconocido ante los hombres, que pudieran reconocer que Pablo hablaba directamente de parte de Dios, ¿verdad? Que Pablo traía el conocimiento y la palabra de Dios desde su corazón, porque Dios le había hablado, ¿ok? Entonces, en realidad Dios no tiene ningún motivo para callar a Pablo. No tiene ningún motivo. Al contrario, ¿verdad? Dios estaba haciendo que prosperara. La palabra de Dios estaba prosperando el ministerio de Pablo. Entonces, ¿Satanás desearía el silencio de Pablo o estorbar a Pablo en testificar de las revelaciones que había recibido? Claro que sí. Satanás es el primero que va a desear callar a Pablo, ¿verdad? Es el primero que va a desear silenciarlo para que no pueda testificar de lo que Dios está haciendo. Entonces ahora surge la pregunta, ¿qué le hizo este mensajero a Pablo? ¿Le dio una enfermedad? No, dice que le dio un aguijón, ¿verdad? No le dio una enfermedad, le dio un aguijón. Entonces, ¿cómo afligía a Pablo este aguijón en la carne? El mensajero de Satanás, según 2 de Corintios 2:17, dice, le dice aquí que me abofetee, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que me abofetee. Eso es lo que está diciendo. Es lo que le hizo este mensajero a Pablo. ¿Cómo afligía a Pablo? Según abofeteándolo, ¿verdad? ¿Qué tipo de bofetadas recibió Pablo? Vamos ahora a 2 de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, versículo 21 hasta el 27. ¿Sí? Segunda de Corintios 11 hasta el 27, hasta el 21, perdón. Segunda de se me fue aquí. Segunda de Corintios 11 del 21 hasta el 27. Y dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también.
¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces, ¿verdad? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Esto es, los que saben dicen que son 39. Y nosotros también podemos decir que son 39, ¿verdad? Son 39 azotes. Dice, 5 veces he recibido 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Wow! Podemos ver a Pablo que de verdad fue un hombre que la sufrió de todas a todas, ¿verdad? Pasó lo impensable, pasó cada cosa que nosotros pues no lo podríamos ver, ni siquiera concebir como algo real, ¿verdad? Algo que alguien pudiera soportar. Pero bueno, ¿qué tipo de abofetadas recibió? Aquí vemos todo el tipo de abofetadas. Dice aquí que recibió varazos, azotes, fue apedreado, varias veces lo dieron por muerto, lo tiraron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto, tantas cosas que pasó Pablo, ¿verdad? Estas son las bofetadas de las que Pablo está hablando. Dice, podemos ver que Pablo fue abofeteado. Perdona, ahí puedes contestar todo esto, ¿verdad? Azotes, ser apedreado, padecer naufragio, todo lo que dice aquí, ¿verdad? Peligros en los caminos, en los ríos, peligros de ladrones, peligros en su nación, persecución en realidad, es todo lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Entonces, dice, podemos ver que Pablo fue abofeteado con persecuciones a donde quiera que iba. La personalidad demoníaca, o sea, el mensajero de Satanás, seguía a Pablo y le causaba problemas y persecuciones. Para ver las persecuciones que Pablo experimentaba, solo tiene que leer el libro de los Hechos. Él no era abofeteado con enfermedad. De hecho, nunca menciona, ¿verdad? En todos los versículos que leímos, ni una sola vez menciona estar tirado con fiebre o no poder ver o tener una joroba grande, no sé, tantas cosas que la religión o la tradición nos ha enseñado. Nada de eso Pablo lo decía. Sino que dice, Pablo, para ver las persecuciones que Pablo experimentaba, solo tiene que leer el libro de Hechos. Él no era abofeteado con enfermedad o con dolencia, sino que constantemente era abofeteado con persecución. ¿Qué le dijo Dios a Pablo acerca de su aguijón en la carne? Vamos a ver ahora 2 Corintios 12, pero el versículo 8 y versículo 9. ¿Ok? Entonces vamos a ver el versículo 8 y el versículo 9. Un momento, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia, es lo que le dijo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En la debilidad. Muy bien, entonces fíjense lo que dice. La creencia tradicional lo explica de esta manera. Pablo le pidió a Dios 3 veces que le quitara esta enfermedad. Y Dios le respondió, claro que no, Pablo, claro que no. Mi gracia es suficiente para que soportes esta enfermedad. En realidad está diciendo eso la palabra de Dios.
No, ¿verdad? En realidad no está diciendo eso. Como ya hemos determinado, el aguijón en la carne fue un mensajero de Satanás, no una enfermedad. Hemos descubierto que este mensajero de Satanás abofeteaba a Pablo con persecución, con problemas. Entonces, ¿qué estaba diciendo exactamente Dios? Hay dos cosas que debemos considerar antes de leer este versículo: la realidad de la persecución y el propósito de la gracia de Dios. Son dos cosas: la realidad de la persecución y el propósito de la gracia de Dios. En primer lugar, cuando hablamos de persecución, no hay escape. Jesús dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar en Juan 15:20. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Sí? Entonces Jesús ya lo había dicho, ¿verdad? Ya había hablado sobre este tema. Dice, y encontramos estas palabras de Pablo mismo, diciendo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán enfermedades. No, ¿verdad que no? Vamos a ver este versículo. Este versículo está en 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Y dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Persecución está diciendo este versículo. No dice enfermedad, no dice dolencias, no dice pobreza, no dice nada más que persecución, ¿sí? Persecución. Entonces, la persecución es parte de la vida de la vida cristiana, de todo cristiano. Si tú tienes tiempo de ser cristiano, tú sabes que la vida cristiana es persecución, desde los que más te aman hasta los que más te odian, ¿verdad? Es persecución. Si tú tienes poco en este caminar, debes darte cuenta que esto es lo que va a pasar en tu vida, pero eso no quiere decir que tu vida se va a acabar por ello. Al contrario, esa persecución te va a hacer más fuerte y realmente tu fe va a estar fortalecida, porque Dios es quien fortalece tu fe, te da esa fuerza para poder soportar todo lo que venga. Amén. Entonces, la persecución no incluye enfermedad y dolencia. Eso no incluye la persecución. Dios sí nos da su gracia para vencer toda persecución. Entonces, cuando dice bástate mi gracia, es que en realidad Dios le está diciendo: yo te voy a librar de toda persecución, de todo problema, y yo voy a estar siempre ahí librándote, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, ¿cómo, cuando se trata de la gracia, qué hace la gracia de Dios por nosotros? Entonces, vamos a ver ahora, cuando se trata de la gracia, porque Dios le dijo: bástate mi gracia. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia por nosotros? La gracia de Dios. Y aquí una respuesta: nos da la habilidad de hacer todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos en su palabra. Nos da la habilidad de hacer todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos en su palabra. Su gracia no nos es dada para que nos convirtamos en receptores pasivos que puedan soportar problemas y aflicciones. Dios no te va a dar la gracia para que tú puedas soportar y estar aguantando y recibas toda la información de parte de Dios, toda la palabra de Dios, tengas conocimiento y tengas solo porque sí. No, sino es para que nosotros seamos ese receptor, pero también podamos vivir, como dice aquí, soportar problemas y aflicciones. Pero también dice, sino que su gracia nos permite tener fe, ser fuertes, tener sabiduría, recibir de Dios y resistir al diablo. ¿Sí? Son 5 cosas que también la gracia te da, y más cosas, ¿verdad? No son las únicas. Otra vez es, ¿cuál es? Nos permite tener fe, ser fuertes, tener sabiduría, recibir de parte de Dios y resistir al diablo. La gracia de Dios nos da la habilidad de vencer, según Efesios 2, 8 y 9.
Entonces vamos a leer Efesios 2, 8 y 9. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, dice aquí, la gracia de Dios nos da la habilidad de vencer. La gracia de Dios nos da la habilidad de vencer y nos es dada por gracia, nos es dada como un regalo. No porque nos la podamos ganar, sino porque nos es dada por un regalo. Ajá. Entonces, se nos dice una y otra vez en la palabra de Dios, una y otra vez en la palabra de Dios que debemos resistir al diablo y que huirá de nosotros. Esto lo podemos ver en Santiago. Santiago 4 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia a ¿quiénes? A los humildes. Y fíjense lo que dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ajá. Entonces, como lo vimos en versículos, bueno, en las clases pasadas, nosotros somos los que nos sometemos pues a Dios. No Dios nos somete a nosotros, sino nosotros nos sometemos. Y entonces resistimos al diablo y el diablo huirá de nosotros. ¿Okay? Así como lo dijo Jesús. Así como lo dijo Jesús, tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Lucas 10, 19. Dice, he aquí os doy potestad de pisar o de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Estas cosas, dice aquí, estas cosas solamente las podemos hacer por la gracia de Dios, por medio de la fe. Estas cosas solamente las podemos hacer por la gracia de Dios, por medio de la fe. En resumen, realmente estaba diciendo Dios, ánimo Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas para soportar esto. Claro que no. Dios le estaba diciendo, Pablo, te he dado la gracia que necesitas para ejercer tu fe, tu potestad sobre el diablo y sus huestes. Te he dado la gracia necesaria para que puedas superar las persecuciones y las bofetadas de ese mensajero de Satanás. Ahora, Pablo, tú resiste al diablo y él huirá de ti. Entonces, como podemos ver por el estudio detallado de estos pasajes de las Escrituras, el aguijón de Pablo no era una enfermedad, ¿sí? Entonces, he oído que algunos hablan acerca de la enfermedad de Pablo, que eran unas, ¿cómo les llaman? Escamas que tenían en los ojos, que no le permitían ver, que él estaba medio ciego y que no alcanzaba a ver bien. No sé la tradición de dónde sacó esa historia o esa información. La Biblia nunca habla de eso, pero lo que sí habla la Biblia es que Dios lo sanó de la vista. Cuando él iba camino a Damasco, que se le apareció Jesús, dice que él quedó ciego y tuvo instrucciones de parte de Jesús, tanto para Pablo como para aquel hombre que lo recibió en su casa y oró por él, y que este hombre tuvo miedo al recibir a Pablo, pero aún así obedeció, lo recibió, oró por él y Pablo recibió otra vez la vista. Aquellos que dicen que tenía problemas de vista, están diciendo que Dios no hizo un trabajo perfecto, ¿verdad? Que Dios no sanó a Pablo completamente, sino que lo dejó medio ciego. ¿Y cuántos saben que Dios no hace las cosas a medias? ¿Verdad? Y no solamente lo digo porque sea una opinión, sino porque podemos ver en la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, dice la Biblia. Él dijo y no hará. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer y lo va a cumplir. Así que si Dios le dijo que iba a recobrar la vista, Pablo tenía que recobrar la vista, ¿verdad? Así que podemos ver que la tradición se ha aferrado a querernos enseñar que la enfermedad
puede ser parte de la vida normal, que debe de ser parte de la vida normal, pero no es verdad. La enfermedad no tiene por qué ser parte de la vida normal. De hecho, no lo es. No lo es, ¿verdad? Los que han estudiado biología, los que han estudiado el cuerpo humano pueden ver o pueden saber y darse cuenta que el cuerpo humano está construido de tal manera que se regenera automáticamente, que se regenera solo. Entonces es un cuerpo que se autosana. Es un cuerpo que, claro que la sanidad está en él ejerciéndose siempre, que pueden venir situaciones del exterior, pero el cuerpo humano está constantemente sanando todo lo que está mal en el cuerpo. Por eso que cuando tú te cortas, rápido ahí, ¿verdad? Todos los que están encargados de cerrar las heridas van y cierran esa herida y se produce ahí una costra, que esa costra impide que impurezas entren y también que la sangre salga. Así que nuestro cuerpo es un cuerpo inteligente y desde ahí podemos ver que el cuerpo está diseñado para vivir en sanidad, pero también para vivir eternamente. Pero la corrupción, el pecado, lo que vemos en Génesis, que eso es lo que ha hecho que el cuerpo pierda esas condiciones, ¿verdad? Así que la sanidad es algo que nos pertenece, nos ha pertenecido siempre, y Dios no enferma a Pablo. Así como no enfermó a Pablo, tampoco te va a enfermar a ti, tampoco me va a enfermar a mí, y tampoco lo está haciendo. No lo ha hecho y no lo hará. ¿Ok? Esto es lo que podemos ver hasta aquí acerca del aguijón de Pablo, y la verdad que yo te animo a que sigas pensando, meditando en estas escrituras, que tú busques escrituras, tú mismo busques escrituras en la palabra, y que ahí está Don Google, le puedes preguntar a Don Google y él te va a decir qué versículos hablan acerca de esto y del otro, y créeme que todos esos versículos tienen esos versículos a veces incómodos, tienen una verdadera interpretación. Recordemos también que mucha parte de la Biblia de la Reina Valera fue interpretada por el trasfondo tradicional que traía, ¿verdad? Ese trasfondo tradicional también fue impregnado en la traducción de la Biblia, pero cuando nosotros vemos la raíz, cuando nosotros vemos el carácter de Dios, cuando nosotros vemos la escritura y la interpretación correcta, podemos ver que Dios, su carácter, su forma de pensar hacia nosotros siempre fue de bien, siempre fue pensando lo mejor para ti y para mí. Así que pues les doy muchas gracias a todos por haberse quedado en esta clase, por haber estado tomando este curso. La verdad es que todo esto va a traer bendición a tu vida, yo sé. Así que sigue meditando en esas escrituras, sigue aprendiendo, no te pierdas las demás clases. Vamos a ver la siguiente, el libro acerca del libro de Job, de la sarna maligna, de todo lo que le aconteció a Job, ¿verdad? Porque ahora también del otro lado la tradición nos ha enseñado a identificarnos con la gente que sufre, porque nosotros sufrimos, ¿verdad? Entonces muchos se identifican con Job y han dicho las palabras que Job ha dicho, pero vamos a ver también la interpretación que la tradición le ha dado y la interpretación correcta sobre el libro de Job. Pues muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima. Espero que esté siendo de bendición para tu vida estas clases. Déjanos un mensajito de qué está pasando en tu vida, qué está viniendo, esa nueva revelación, esa iluminación a tu corazón, a tu mente, esa renovación que está pasando en tu mente. Déjanos un mensajito para saber que está siendo de bendición este curso. Y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Si has recibido bendición a través de estas clases, déjanos un comentario acerca de lo que Dios está hablando a tu vida. Dale me gusta y compártelo con todas aquellas personas que necesiten un aliento en su vida. No te olvides de activar las notificaciones en el estado de amistad en la opción Ver Primero, para que puedas saber cuando estamos transmitiendo en vivo una nueva clase y puedas ser parte de ella. Gracias por pertenecer a esta gran familia de fe. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.